Porque el silencio. ¿Cómo? Porque el silencio. ¿Te olvidaste de Malraux, del mundo del silencio? Bien, pues sí. Lo que pasa es que tú haces silencio solamente cuando pintas o te llama la atención el silencio. ¿Te inquieta el silencio, Templeton? No, en realidad me fascina. Porque el silencio se puede llenar de ideas y de conceptos. Uno puede pensar a través del silencio. Lo que no es tan común cuando uno habla. Yo creo en esos momentos de meditación en los cuales uno se enfrenta con la realidad, se enfrenta consigo mismo y revisa conceptos solo por su propia cuenta. A veces se llegan a conclusiones y conclusiones bastante sorprendentes a veces, ¿no? Pero que necesitan precisamente de ese silencio. Creo en la soledad. La vorágine esta de el constante intercambio de ideas, que es muy común en nuestro medio, en las artes plásticas, conduce a veces a simples galimatías que tienen poco que ver con la realidad. Es necesario aislarse, concentrarse, examinarse a sí mismo, examinar todos los conceptos que uno tiene, para ver si son realmente verdad. Porque en la discusión a veces uno se pone del otro lado del que discute, y por ponerse del otro lado, a veces uno se contradice a sí mismo. No sé si esto está claro. Solamente en la medida en que uno puede examinarse a sí mismo en la soledad, pienso que uno puede encontrar cuál es la propia verdad. Es por eso que nunca he creído demasiado en las mesas redondas, esas conversaciones entre 3 o 4 expertos, en las cuales pareciera que se trata de ganarle al oponente, pero no buscar una verdad. No sé si esto está claro. Es necesario pensar, y pensar por su propia cuenta, en función de todo lo que existe, en función de la realidad pragmática, en función de todo lo que dicen los demás, pero principalmente en función de la experiencia que uno ha tenido. No sé si te he contestado. ¿En qué momentos eres contradictorio contigo mismo en ese diálogo interno? En los momentos en los cuales uno se deja llevar un poco por las pasiones, por los intereses personales, cuando algún crítico, digamos, le dice a uno una determinada cosa, entonces uno reacciona emotivamente en función de su propio orgullo, su propia soberbia, si se quiere, y puede llegar a decir cosas que no son exactamente las que uno piensa, sino que en función de la acción del otro. No sé si está claro. Yo me he encontrado que en programas de televisión y de radio, por ejemplo, uno puede empezar a desarrollar una idea y el interlocutor lo interrumpe y lo corta, y uno sigue la idea de la persona que lo interrumpe. No sé si eso está claro tampoco, también. Sin llegar a desarrollar la idea original. Por eso yo nunca he creído demasiado en lo que estamos haciendo nosotros. Es decir, yo siempre he preferido escribir que hablar. Porque cuando uno escribe,
analiza sus propios pensamientos, sus propios planteos, los corrige, los puede modificar y los plantea con una determinada claridad. En cambio, en la medida en que uno está enfrentado con otras gentes, la idea germinal se puede interrumpir, cortar y no resulta fácil desarrollarla. No sé si eso está claro. Estábamos... Me gustó mucho el planteo que me hiciste, porque ilustra una vieja teoría a mí, que nosotros los argentinos hablamos y hablamos y hablamos, siempre esperando que el interlocutor ponga una objeción y basándose en eso seguir. A mí me pareció una vez una historia que me pareció bastante divertida, hace muchos años de esto. Una galería presenta la obra de una pintora norteamericana. Y como yo hablo inglés, me dijeron, vení a hablar con esta mujer que no habla castellano, entretenerla, en fin, conversar. Entonces yo lo hice y empecé a hablar, como hablamos todos. ¿Te gustó hablar a la mujer? No, eso no es el caso. Simplemente me gustó hablar. Y por ahí me di cuenta que esta mujer me estaba escuchando, sin decir nada. Yo estaba hablando sobre su pintura, de nuevo. Y también me di cuenta que yo no estaba diciendo nada, que estaba simplemente hablando para comunicarle, para granjearme su simpatía, etcétera, etcétera. Y ahí llegué a la conclusión de que nosotros siempre tenemos necesidad de hablar y hablar. Aficionado a la música, sé lo importante que es el silencio. Ese compás de espera en donde después se puede producir cualquier cosa. Y lo que es el teatro. Y la pintura. Bueno, yo en particular... tiene espacios de silencio dentro de toda la composición del cuadro. Claro. Si no hay ese silencio, no hay comunicación con quien lo ve. Absolutamente de acuerdo. Yo particularmente exploto eso, que lo he explotado durante años, grandes espacios vacíos en la concentración de pequeños detalles, que se vigorizan. Y yo podría plantear otra alternativa. El hombre occidental tiene horror al vacío, así que no tiene horror a la no comprensión, al no entendimiento. No se puede, no puede conciliar su actitud frente a la vida con la idea de que no entienda. Entonces tiene que